Ahora seguiríamos con el cálculo de los datos y la transferencia de datos a la hoja de Excel. Entonces vamos a empezar con los datos del proceso. Entonces se nos dice de que el jugo de caña tiene un caudal. Entonces vamos a poner caudal, lo voy a designar con un asterisco porque no tengo forma de darle énfasis. Entonces va a ser el caudal del jugo de caña, que está en pies cúbicos por minuto. Entonces esto es de 18. Después dice que el jugo tiene una densidad de 63.9. Si inserto el símbolo de densidad, que es el símbolo ρ, a ver, tenemos a ρ acá, y que esa densidad del jugo, está en libra masa por pie cúbico, y teníamos acá que decía que era 63.9. 63.9. Entonces ponemos 63.9. Después nos dice que la capacidad calorífica, es decir, que nos da el CP del jugo, y esta está en BTU libra masa por grado Fahrenheit. Entonces, tenemos el CP, que es de 0.91. Dice que el intercambiador de calor tiene una longitud en pies de 150. Y que el tubo interno, vamos a decir que el tubo interno es de acero de 4 pulgadas de cédula 40. Es decir, que ese diámetro es el nominal. Entonces voy a poner diámetro nominal interno, que va a estar en pulgadas, que va a ser de 4. Y le voy a poner acá a la par que es de cédula 40. Y el diámetro externo, donde voy a poner diámetro nominal externo en pulgadas, es de 6, también de cédula 40. ¿Qué más datos del proceso me dan? Me dicen de que la conductividad térmica, lógicamente de la tubería, pues ya me dan la conductividad térmica que me va a servir para el cálculo del coeficiente de transferencia de calor, la conductividad térmica que está en BTU entre hora, pie, grado Fahrenheit, es de 26. Y me dice que la presión de saturación del vapor, la presión de vapor, está en PSI-A y es de 35. Más adelante lo que se me dice en el problema me habla ya de los coeficientes de transferencia de calor. Entonces vamos a tener un coeficiente de transferencia de calor individual para el lado del vapor, que sería el externo, ya que el vapor está en la tubería externa, en el lado externo vamos a ver, de 1600, está en BTU, hora, pie cuadrado, grado Fahrenheit. Y este coeficiente de 1690. Después tenemos el coeficiente para el lado del jugo, que es del tubo interior. Entonces ponemos un coeficiente individual interior con las mismas unidades, que tiene 1345. Después dice que nos dan unos factores de ensuciamiento. Lógicamente, y viendo las unidades, los factores de ensuciamiento son los inversos de los coeficientes. Entonces yo voy a escribir como que fueran coeficientes de ensuciamiento para el lado interno y externo, ya que así los tengo planteados en la ecuación del coeficiente global de transferencia de calor. Y dice que el factor es de 0.002
Entonces el inverso de eso sería 1 entre 0.002 y sería 500. Después ya empieza a hablarnos sobre los elementos del proceso, del lazo cerrado. Entonces vamos a hablar del termopar, y nos dice que el termopar tiene una constante de tiempo. Vamos a insertar el símbolo de tau. Tenemos tau m, que va a tener unidades en minutos. En este caso, dice que la constante de tiempo para el jugo es de 0.75 minutos. 0.75 minutos. Entonces tenemos que ese tau m es 0.75 minutos. Y dentro de estos, después, lo que tenemos es que nos está dando los rangos de operación en miliamperios para la temperatura medida y para la temperatura 2. Entonces prácticamente para esto tenemos un máximo y un mínimo de temperatura medida que está en miliamperios y temperatura de salida 2, le voy a poner, es la temperatura de salida del jugo de caña que está en grados Fahrenheit. Entonces, ¿cuáles son los datos? 13.4 miliamperios corresponde a 200. 13.4 miliamperios. 13.4 miliamperios corresponde a 200 Fahrenheit. Acá le voy a poner temperatura 2 medida. Y el dato mínimo sería 6.7 miliamperios para 100 grados Fahrenheit. 6.7 miliamperios para 100 grados Fahrenheit. Ahora vamos con la válvula. Válvula de control. Ponerla en negrita. Entonces, de la válvula de control, ¿qué se nos daba? Se nos daba la constante de tiempo, solo que esta es tau v y no está en minutos, estaba en segundos. Que nos dice que la corrida del actuador es de 40 segundos. Entonces, vamos a poner acá 40 y vemos que el kV también está en unidades y es libra masa por minuto por PSI. Entonces tenemos las unidades y este dato era prácticamente 1.652. 1.652. Y ahora vamos al controlador. Y en el controlador tenemos un KC y dos constantes de tiempo, que es el tiempo integral y el tiempo derivativo, donde uno es tau i, el otro es tau d, y el KC, que tiene unidades. Si ya sabemos que la salida va a ser la caída de presión, va a ser PSIA, y la entrada es el error, que tiene que estar en miliamperios, como no se nos habló de ningún convertidor. Entonces vemos que el KOC es 11.8, el tiempo de derivación es 0.8 minutos y el tiempo de reset, que es el tiempo integral, es 1.2 minutos. Entonces tenemos 1.2 minutos, 0.8 minutos y la constante, que es 11.8. PSIA por miliamperio. Acá tenemos. Ok. Ya teniendo todos los datos del problema, ahora solo nos quedaría prácticamente calcular las constantes que necesitamos. Ok, vamos a empezar con las del proceso y nos vamos a fijar bien qué es lo que necesitamos para calcularlas y si lo tenemos. Entonces,
tenemos acá prácticamente que vamos a calcular la constante de tiempo 1, donde vamos a necesitar la masa del jugo, que la tenemos. No tenemos la masa del jugo, pero ¿cómo podríamos calcular la masa del jugo? Nos están dando los diámetros de la tubería. Lógicamente, el diámetro de la tubería interna es el que nos interesaría porque este es el tubo donde va caminando el jugo. Y por lo tanto, si tenemos ese, podemos sacar de las tablas de tubería los datos de diámetro interno, y por la longitud podríamos sacar el volumen, que sería área transversal, por longitud, que sería el volumen de esa cavidad de la tubería, y eso nos daría el volumen del jugo. Tenemos el CP del jugo, que lo necesitamos también para la constante de tiempo, CP del jugo. El flujo másico del jugo, que tampoco lo tenemos, pero tenemos el caudal del jugo y la densidad del jugo, y con ese podemos calcular el caudal del jugo, el flujo másico del jugo, el CP del jugo ya lo tenemos, el coeficiente de transferencia de calor, que lo vamos a hacer uso con esta ecuación, donde el espesor de tubería no lo tenemos, pero como nos dan los datos y de la tabla de tubería vamos a sacar esos datos. Los diámetros, eso también. La conductividad del metal, lo tenemos. El diámetro logarítmico medio lo tendríamos que calcular con los dos diámetros de la tubería interna de 4 pulgadas y tenemos todos los coeficientes. Entonces, ¿qué datos tendría que calcular? Prácticamente comienzo. No tengo masa del jugo, que tendría que estar en libra masa por minuto. El flujo másico, que tampoco lo tengo, del jugo, que lo voy a dejar en las mismas unidades, libra masa por minuto. Hay que ser consistente con las unidades, porque si ustedes miran, acá tenemos hora y allá hay una constante de tiempo que nos ha salido en segundos. Por lo tanto, todas las constantes de tiempo las voy a dejar en minutos, para no afectar la variable de frecuencia, que sería la S. Tiene minutos a la menos 1. Entonces, todos los demás variables voy a hacer una conversión de horas a minutos o de segundos a minutos. ¿Y qué más? Y tendría que calcular el coeficiente de transferencia de calor global en BTU. En BTU, minutos, ya no horas, pie cuadrados por grado Fahrenheit. Ok, voy a hacer los primeros cálculos. Para la masa del jugo habíamos dicho que necesitamos los datos de la tubería. Entonces, ¿qué datos de tubería necesitamos? Vamos a necesitar, además de los diámetros o los espesores, vamos a necesitar en todo caso, por el balance que se nos acerca del balance que teníamos de la interfaz de la tubería, vamos a necesitar prácticamente también la masa de la tubería. Entonces, vamos a sacar todos los datos para la tubería interna, que sería la tubería de 4 pulgadas, porque es la tubería donde se está dando el intercambio de calor. Si se nos estuviera preguntando algo del caudal del vapor, tendríamos que tener datos de radio hidráulico, pero acá no necesitamos los datos de la tubería externa. Por lo tanto, solo vamos a extraer los datos de tubería. Lo voy a poner acá, datos de la tubería. Los datos de la tubería, y va a ser para la tubería de 4 pulgadas de diámetro nominal, cédula 40. Este va a ser los únicos datos que voy a extraer. Entonces, prácticamente necesito diámetro interno, diámetro externo, espesor en su defecto y masa de la tubería. Y por lo tanto, nos vamos a ir al McCabe, al apéndice 3, donde tenemos dimensiones, capacidades y pesos de tubería estándar de acero. Entonces vamos y prácticamente tenemos la tubería de 4 pulgadas nominal
de cédula 40 donde he extraído estos datos. Entonces los voy a copiar y los voy a pegar en mi tabla, que ya sería lo que prácticamente estábamos buscando. Combino las celdas acá y ya tengo mi tubería. Ok, tengo el diámetro interno, el espesor y la masa por longitud. Entonces me haría falta el diámetro externo. Y si ustedes miran, todo eso está en pulgadas. Y el diámetro externo sería prácticamente el diámetro más 2 veces el espesor, que sería la tubería de 4.5, como decía en las tablas. Ok, lo que voy a hacer ahora, solo voy a cambiar un poco acá. Lo que voy a hacer ahora es que como todos estos datos me los están dando en pulgadas y en un momento voy a necesitar los diámetros para sacar áreas y todo eso, todos estos datos de diámetro, espesor y diámetro externo los voy a poner en pie. Voy a hacer de un solo la conversión a pie, ya que voy a necesitar prácticamente todas las unidades en pie para cancelar pies lineales, pies cuadrados o pies cúbicos. Entonces, el diámetro interno entre 12, que sería 12 pulgadas un pie, y solo arrastro la ecuación para el espesor, miren, y para el diámetro externo. Ok, ahora, como yo tenía flujo, masa del jugo interna, entonces, ¿cómo calculo la masa del jugo? Como son tuberías circulares, yo voy a decir pi por diámetro cuadrado, que sería el diámetro interno, el de la tubería, de 4 pulgadas, cuadrado entre 4, esto me daría el área transversal circular del tubo por la longitud, que sería prácticamente el volumen en pies cuadrados. Esto sería el volumen en pies cúbicos, digo. Esto sería el volumen de la tubería. Y a eso le tengo que multiplicar la densidad del jugo. Al multiplicar por densidad del jugo, me va a quedar una masa del jugo no en libras por minuto, sino que en libras. Ahora, esta sería las libras masa acumuladas de jugo dentro del intercambiador. Que lo revisamos. Sería pi por diámetro cuadrado entre 4 por la longitud por la densidad del jugo, donde vamos a cancelar los pies cúbicos. Ahora voy a calcular prácticamente el flujo másico de jugo, que sería el caudal por la densidad del mismo. Y esto me quedaría en libras masa por minuto. Y ahora el cálculo del coeficiente global de transferencia de calor. Pero para ese voy a necesitar primero el cálculo del diámetro logarítmico medio. Recuerda, el diámetro logarítmico medio, lógicamente va a tener unidades de pie. Entonces, ¿cómo se calcula el diámetro? Sería la diferencia del diámetro interno menos el diámetro externo. Esto entre el logaritmo natural del diámetro interno entre el diámetro externo. Y este sería el diámetro logarítmico medio equivalente en la pared, para usar Fourier como resistencia. Y hoy sí calcularía el coeficiente de transferencia de calor global, que sería 1 sobre, tenemos la relación de diámetros, diámetro externo entre diámetro interno por el factor de ensuciamiento interno, cierro paréntesis, ya tengo la primera resistencia. Ahora, el diámetro externo más el diámetro externo entre diámetro interno por el coeficiente interno, que es del lado del jugo, más ahora la pared, que sería diámetro externo
diámetro externo por espesor de pared entre diámetro logarítmico medio por conductividad térmica, más 1 entre el coeficiente de transferencia del lado del vapor, que es el externo, y 1 entre el coeficiente de ensuciamiento del lado externo. Cierro paréntesis y tengo mi coeficiente de transferencia de calor, pero miren que lo he calculado con todos estos datos en hora, entonces no está en minutos. Entonces, para pasarlo en minutos, como está en hora, yo lo tengo dividido entre hora, entonces yo ya sé que una hora es igual a 60 minutos. Entonces lo multiplico por 1 entre 60. Entonces, se cancelan horas y horas y me quedan minutos. Entonces, prácticamente este sería el coeficiente de transferencia de calor global. Y con esto paso al cálculo de las constantes de tiempo y las constantes de estado estable. Entonces voy a pasar al cálculo de tau 1, y no en segundos, sino en minutos, de tau 1, de tau 2, voy a pasar al cálculo de K1, que si miramos a K1, miren, tenemos flujo másico por Cp, prácticamente que nos está dando. Se cancelan las masas y nos queda BTU entre minuto, por Fahrenheit. Y abajo también tenemos las mismas unidades. Por lo tanto, K1 es adimensional. ¿Y por qué es adimensional? Lo vemos en el mismo balance o en la función de transferencia. La relación de temperatura 2 entre temperatura 1 tiene que ser adimensional. Vamos a ver, para KO2 va a tener, si al coeficiente global le cancelamos los pies cuadrados, vamos a tener BTU minutos por grado Fahrenheit y lo mismo en el denominador. Y lo vemos acá. Temperatura 2 entre temperatura del vapor tiene que ser adimensional. De hacer adimensional. Y por último, vamos a tener acá 3, que es la relación de temperatura del vapor entre flujo másico del vapor. Y lo podemos ver acá. BTU entre libra masa por BTU minutos por grado Fahrenheit, que nos queda. Se cancelan los BTU y nos queda minutos por grado Fahrenheit entre libra masa. ¿Y qué sería la relación de temperatura de vapor entre flujo másico? Con esto, con las ecuaciones, calculamos la constante de tiempo, que sería, primero, la masa de jugo por el Cp de jugo entre flujo másico de jugo por Cp del jugo, ok, usado Cp del jugo, que este es 6, acá la corrijo, Cp del jugo más coeficiente de transferencia de calor global por el área de transferencia de calor, que todavía no le he calculado. Entonces vamos a dejar esta celda en blanco y esta va a ser la constante de tiempo. Entonces acá voy a hacer el cálculo del área de transferencia de calor, que tiene que estar en pie cuadrado. Pie cuadrado. ¿Y cuál es el área de transferencia de calor? Sería el área longitudinal de la tubería, que sería prácticamente pi por diámetro, como está referido al área externa, sería diámetro externo por la longitud.
por la longitud. Esta sería la constante de tiempo 1. Vamos a dividir cifras. Y acá lo vamos a dejar entre cifras. Y ahora vamos a hacer el cálculo de la constante de tiempo 2. Que sería la masa de la tubería por el CP de la tubería. De la masa de la tubería es masa de la tubería por longitud. Por el CP de la tubería. A ver, ¿dónde tengo el CP de la tubería? Ok, creo que me salté, que es .12, el CP de la tubería. Entonces lo voy a dejar en esta celda que ha quedado en blanco acá. Y todo eso entre el coeficiente global de transferencia de calor por el área de transferencia. Entonces vamos a ver que el CP de la tubería que se nos daba en BTU libra masa por grado Fahrenheit, muy diferente al del jugo. Vamos a poner acá que el del jugo era 0.91, pero el CP de la tubería era 0.12. Y con eso ya tenemos la constante de tiempo para el balance de la interfase, es decir, el balance del vapor. Y ahora calculamos K1, K2 y K3, que ya todos estos datos los tenemos, que es flujo másico por CP, flujo másico por CP, flujo másico por CP del jugo, como paréntesis, entre, nos dice que flujo másico por CP más el coeficiente de transferencia de calor por el área de transferencia externa. Es decir, que otra vez, este dato más la multiplicación del coeficiente por el área de transferencia. Cerramos paréntesis, con esto calculamos K1. Calculamos K2, que lo único que el denominador es igual y nos cambia, que tiene que ser, vamos a hacer un copy-paste. Y borramos, vamos a poner escape, vamos a darle unos errores porque hay un doble igual. Y borramos el numerador, donde tiene que ser el coeficiente de transferencia de calor global por el área de transferencia. Y este sería K2. Y calculando K3, necesitamos el delta H de vaporización, que no lo tenemos. Entonces vamos a ir a datos de vapor, que también los vamos a calcular del McCabe, del apéndice 7, donde buscamos con esa presión de vapor de 35 y tiene que estar entre estos dos, y yo ya me he tomado la libertad de interpolarlo. Para 35 el dato es 939.31. Este es el dato de vapor. Solo copio el dato, que es el que me interesa, y pongo formato donde esto es el delta H de vaporización en BTU por libra, teniendo en cuenta las unidades. Entonces, el cálculo de K3 es el H de vapor entre el coeficiente global por el área de transferencia. Y con eso calculo prácticamente mi K3. Ahora, como ya sabemos que es un intercambiador de calor, jóvenes, vamos a ver que entre
la temperatura 1 y la temperatura 2 tenemos un retardo en el transporte de tubería. Y tenemos que recordar que ese retardo de transporte es la longitud por la fricción de eso. Entonces, vamos a modificar prácticamente el balance del jugo para la relación T2 y T1, ya que la relación TB y T2 no importan la longitud. Entonces, ¿cómo hacíamos para generar retardo en el transporte de esto? Usábamos la ecuación de retardo, que es la exponencial de menos S por tau D. ¿Quién sería el tau D? Prácticamente el tau D es el tiempo muerto en tubería, ¿verdad? Que ya lo sabemos. A ver qué pasa, que al poner tau D nos aparece eso. Vamos a esperar para hacer la modificación. Ok, lo que vamos a hacer es borrar este dato que no lo necesitamos. Vamos a insertar a tau. Sería D, pero de minúscula porque es tiempo muerto en inglés. Y esta misma exponencial tendría que salir en la función de transferencia. Por lo tanto, necesitamos calcular ese tiempo muerto, que ya lo sabemos por teoría, minutos, que es el tiempo tau D, que es el tiempo que vamos a necesitar prácticamente. Vamos a necesitar, el cálculo sería el volumen de la tubería. ¿Cuál sería el volumen de la tubería? Ya lo hemos calculado. La tubería en el lado del jugo, ¿verdad? Que sería pi por diámetro interno en pies, miren, al cuadrado entre 4, que ahí me daría el área transversal por la longitud de toda la tubería, que son estos 150 pies. Esto me daría prácticamente el volumen de la tubería. Y ese volumen de la tubería hay que dividirlo entre el caudal que está pasando a través de esa tubería. Y así tenemos unidades de tiempo, que prácticamente sería el tiempo muerto o el tiempo de retardo, que hace que por el segundo teorema de traslación se retarde el tiempo de este. En los demás, vamos a ver en el termopar, necesitamos calcular el K, la constante medida, que prácticamente era en miliamperios sobre grado Fahrenheit, y este tiene que venir dado por estos niveles de operación, que como nos está dando dos puntos, la pendiente de esos dos puntos, la recta pendiente de esos dos puntos, prácticamente es el KOM, que si tuviéramos una lista de datos, tendríamos que hacer una regresión lineal para ver cómo trabaja el termopar. En el caso de la válvula, recuerden que el KV viene dado por su sensibilidad. Entonces, calculamos SKM, que tendría que ser en miliamperios, que sería 13.4 menos 6.7 entre los grados Fahrenheit, que es 200 menos 100. Y tenemos nuestra constante de medición. Y acá, la constante de tiempo de la válvula, esto tiene que estar en negrita, la vamos a calcular, la vamos a cambiar en minutos para ser consistente con todo el desarrollo del diseño de este lazo de control. Entonces, si está en segundos, entonces entre 60 segundos es un minuto. Y tenemos esa constante de tiempo.
Entonces con esto ya tenemos los cálculos de toda la función de transferencia.